Jóvenes, muy buenos días, buenos días. Vamos a comenzar con la clase, ¿ya? Entonces, el día de hoy nos toca revisar la semana número 3, ¿ya? Los factores de producción. Ya seguramente de alguna forma ya conocemos qué son los factores de producción, ¿no? Los factores de producción ya conversamos algo del tema la semana pasada o las anteriores, donde indicamos que estos factores de producción son importantes porque van a transformar los recursos en bienes y servicios, ¿no? Ya más o menos lo hemos revisado, pero ahora vamos a analizar un poquito el tema de lo que son los factores de producción, que como vemos, en algunos textos pueden considerar 6 factores de producción importantes, pero en otros consideran 5, ¿ya? Entonces vamos a conversar algo del tema sobre esto. Vamos a ver, un ratito, por favor. El capital, por ejemplo. El capital básicamente se puede formar de muchas formas. Puede ser capital financiero, que es el dinero, que por lo general asociamos la palabra al dinero, ¿no? Y puede ser también el capital fijo, que por lo general se asocia a lo que es maquinaria, tecnología, ¿no? Y ahí donde yo hago hincapié, ¿no? La tecnología, que también algunos lo consideran como un factor de producción, lo incluyen dentro del capital. ¿Por qué? Porque dice que la tecnología es un capital fijo, maquinaria y equipo que puede generar otros bienes, ¿no? Que pueden generar riqueza. Justamente cuando vimos bienes de capital, ¿se acuerdan? ¿No? La clase de bienes, capital fijo, bienes fijos, entonces revisamos de que hay bienes que pueden producir otros bienes. Por eso que básicamente este tipo de maquinaria, tecnología se considera dentro del capital, ¿correcto? Luego sigue el trabajo. El trabajo se representa por la mano de obra, ¿no? Básicamente nosotros mismos, la mano de obra del ser humano. La naturaleza, todo lo que existe alrededor de nosotros que no es propiedad del ser humano, que simplemente nació de acuerdo a la evolución. Podemos ver la pesca, la ganadería, la agricultura, la actividad forestal, la minería, etcétera, ¿no? La habilidad empresarial está orientada a las personas, o sea, básicamente a las personas o personas que buscan generar un negocio, ¿no? Buscan generar un negocio ¿para qué? Para ganar dinero, ¿no? Por ejemplo, si tú creas un emprendimiento, ¿no? Usted crea un emprendimiento, lo hace para ganar dinero, ¿no? Es su habilidad empresarial la que va a generar valor al negocio. Por lo tanto, va a generar una ganancia, ¿no? El Estado interviene más que nada como un regulador, ¿no? Como un factor en la cual regula todo el proceso en base a leyes, normas, ¿no? Y también, obviamente, se encarga también de cobrar los tributos a los empresarios, ¿no? Básicamente por la actividad empresarial. Un ejemplo, imagínense que ustedes quieren han visto un negocio y han visto que las mascarillas, que ya no es negocio, pero vamos a poner el ejemplo, quiero poner un negocio de mascarillas, ¿no? Esas mascarillas que utilizaban muchísimo en lo que es la pandemia, ¿no? La pandemia. Y básicamente, ¿no? Comenzamos a ver el negocio. Primero quiero ver que el negocio veo que es muy rentable. Entonces, como yo no tengo dinero, pero yo soy el empresario, yo soy la persona, yo la habilidad empresarial, busco dinero ¿dónde? En el banco. Me voy y me presto del banco, por lo general te prestas en el banco, puede ser también de una amistad o alguien, te prestas del banco. El banco te va a prestar dinero, ese sería el capital, ¿no? El capital, el factor capital interviene ahí porque le provee de recursos a la persona, o sea, al empresario, la habilidad empresarial. Con este dinero, ¿qué va a hacer? Va a contratar quizás 3, 4 operarios para que manejen el taller de confecciones de mascarillas, ahí está el factor trabajo, ¿no? Va a alquilar un local con la maquinaria, etcétera, ¿no? Y ahí está el factor naturaleza, factor tierra, ¿no? Entonces, y obviamente al hacer toda esa actividad empresarial, por un negocio, un taller, cooperario, todo eso va a generar impuesto a la renta, ¿no? Va a generar, ¿no? Un tributo al Estado y ahí interviene el factor Estado, ¿no? Entonces, la habilidad empresarial se encarga en realidad de organizar los factores de producción. Por lo general, los 3 primeros, que es el capital, el trabajo y la naturaleza. ¿El Estado interviene como un regulador? Obviamente que sí, porque obviamente la persona, la habilidad empresarial, la persona tiene que poner un negocio, tiene que inscribirse en la SUNAT,
¿no? Habilitar un registro único del contribuyente para que pueda generar ingresos y obviamente tributar al Estado, ¿no? Entonces el Estado interviene como un regulador en realidad, en todo el proceso. Aquí, como dijimos, los tres primeros son los que generan valor en realidad, ¿no? Los tres primeros son la naturaleza, el trabajo y el capital, a través del proceso productivo que es la tecnología, si lo podemos decir acá, las máquinas, ¿no? Donde la fábrica es la naturaleza, etcétera. Tenemos aquí la obtención de bienes y servicios, ¿no? ¿Ok? Se le da un valor agregado. Aquí, los factores productivos de por sí como están, no generan valor, pero una vez que son transformados a través de un proceso de producción, ya tienen un valor agregado positivo. Generan bienes y servicios. ¿Ok? Entonces, ese es básicamente lo que es la importancia de estos 5 factores de producción. Aquí podemos ver, ¿no?, cómo interactúan estos factores, ¿no? Como dijimos, la tierra, que es la naturaleza y el trabajo, ¿no? Son factores originarios o se clasifican como originarios porque vienen directamente del origen, ¿no? Desde que la tierra es tierra, no tuvo que intervenir el ser humano para que exista. Y igualmente el trabajo, la mano de obra, el ser humano no tuvo nada que ver para que exista uno mismo. Llegamos a este planeta, por eso que somos originarios. ¿Qué características tiene? Pasivo, porque dice que la tierra es su característica es ser pasivo, porque así por sí no genera valor. Tiene que haber la intervención de una acción externa, que en este caso sería el trabajo, la mano de obra, para generar valor. Por eso que se le dice que la tierra tiene características de pasivo y a la tierra de activo, porque es el que da la acción, genera el valor sobre la tierra, ¿no? Ahora, ¿qué retribución tiene? Renta y alquiler, claro, porque por lo general las grandes hectáreas, los grandes terrenos de tierra, por ejemplo, si hablamos de terrenos agrícolas, por lo general no son dueños, las personas que quieren hacer un negocio no son dueños de esas hectáreas, al contrario, lo alquilan, ¿no? Lo rentan, en algunos casos si son dueños, ¿no? Entonces la retribución de esa persona, de ese tipo de hectárea, digamos una hectárea de un producto X, si lo alquila genera una renta, un alquiler, ¿correcto? El trabajo genera un salario porque obviamente la acción de la mano de obra sobre la naturaleza va a generar un esfuerzo físico y mental, ¿no? Por lo tanto, esa persona al generar valor tiene que ser retribuido su trabajo a través de un salario o sueldo, ¿correcto? Esa es la retribución con respecto al trabajo. El capital viene a ser un derivado. ¿Por qué? Porque el capital nace básicamente de la acción del trabajo sobre la tierra. Genera valor, genera capital, genera dinero. Por eso que les dice que es derivado, ¿no? Auxiliar, porque auxilia obviamente a los demás recursos, a los demás factores de producción. Y obviamente la retribución del capital sería el interés, la renta o la ganancia, ¿no? Ese es básicamente lo que sería su retribución. Claro, porque si yo me presto dinero de un banco, obviamente le voy a devolver el dinero al banco más un interés. ¿Sí o no? Si no, no tiene sentido que prestes dinero o inviertas en un negocio, ¿no? Tiene que haber una rentabilidad. La empresa, la habilidad empresarial o gestión empresarial, como se le puede indicar, se le dice que tiene una clasificación como organizador, porque como le dije al inicio, organiza los factores de producción, sobre todo la tierra, el trabajo y el capital. Sin la habilidad de la persona o el empresario, no tienen razón de ser esos tres factores. Por lo tanto, es importante el emprendimiento, ¿no? El emprendedor que busque transformar, organizar estos recursos para generar valor. Obviamente, ¿cuál es la ganancia del empresario? La ganancia, utilidad o beneficio, pues porque si no, si yo quiero poner un negocio de mascarillas, como estamos indicando en el ejemplo, yo voy a querer ganar dinero, si no, no tendría la razón para poner un negocio, ¿no? El Estado entra como un regulador, como dijimos, ¿no? Y una característica es estabilizador porque uno genera leyes, ¿no? Leyes que dan forma que el empresario o el emprendedor pueda generar un negocio en un determinado lugar, ¿no? Tiene que inscribirse en la SUNAT, tiene que generar un RUC, tiene que eh, tener una figura, un nombre, una razón social, etcétera, un domicilio fiscal, etcétera, ¿no? Organiza, estabiliza. Pero también el Estado también, obviamente, tributa, o sea, genera tributos a través de la actividad que estás generando. Yo, por ejemplo, si pongo un negocio, yo voy a pagar el impuesto a la renta y voy a pagar el IGB, porque yo cuando venda las mascarillas voy a tener que pagar el 18%
del impuesto general a las ventas. Entonces el Estado también, por la actividad económica que estoy generando, me va a generar tributos. Entonces ahí entra también el Estado, ¿no? Esos son los 5 factores de producción que estamos indicando. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, Todo claro, profesor. Todo claro, profesor. Ok, seguimos avanzando entonces. Seguimos avanzando. Entonces, vamos a ver ahora el factor tierra, ¿no? Como dijimos, factor tierra es lo que se encuentra en la naturaleza, pues, ¿no? Todo lo que encontramos en la naturaleza, factor tierra, factor naturaleza, le decimos también, ¿no? La minería que encontramos en las minas de la sierra, ¿no? El hombre tiene que explotar esas minas para poder extraer los minerales. La agricultura, el hombre tiene que generar una acción sobre la tierra para generar productos que generen valor, verduras, frutas, etcétera. La ganadería, ¿no? Nosotros tenemos que criar todo tipo de animales de corral para que puedan generar nuevos productos, nuevas especies de mayor valor nutritivo, ¿no? Nosotros, la pesca, vamos también directamente a poder crear, ¿no? Poder extraer todo lo que es la fauna de lo que es peces del mar, ¿no? La actividad forestal, todo lo que es la actividad forestal en la selva, ¿no? Que en lugares especificados se puede generar o transformar esas maderas, esos árboles, en madera que es utilizada dentro de la industria maderera, ¿no? Entonces, todo lo que está alrededor nuestro, por lo general, es la naturaleza, ¿no? Y algunos pueden ser recursos renovables y no renovables, creo que la mayoría ya conoce un poquito del tema, ¿no? Los recursos renovables son aquellos que se renuevan mediante un ciclo, ¿no? El agua, por ejemplo, es un recurso renovable, ¿no? El Perú es, por lo general, es uno de los países que tiene mayor reservas de agua a nivel mundial. Las reservas se encuentran por lo general en la sierra a través de los espejos de agua, que son los lagos, lagunas, etcétera, ¿no? Otro recurso renovable es el aire, ¿no? La fauna, la flora, ¿no? Pero hay recursos que no son renovables, ¿no? Por ejemplo, la actividad minera, ¿no? La actividad minera es un recurso no renovable. El, la, las fuentes de energía motriz, por ejemplo, basados en el petróleo, tampoco son renovables. En algún momento se va a acabar, ¿no? Llevamos como 200 años utilizando el petróleo, más o menos desde la revolución industrial, la segunda revolución industrial más o menos, ya comenzamos a usar el petróleo, porque en la primera usábamos el vapor como fuente de motriz. Ya en la través de la segunda ya comenzamos a usar preliminarmente el petróleo, ¿no? Básicamente para poder mover las industrias que actualmente utilizamos hasta ahora. El carbón también es otro recurso no renovable, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a ver el factor trabajo. El factor trabajo, como dijimos, una actividad que realiza el hombre, puede ser física, puede ser mental, ¿no? No solamente la persona genera trabajo o genera una acción sobre la naturaleza para producir bienes y servicios, sino no es solamente una actividad física, ¿no? Por decir, un carpintero. Un carpintero hace una actividad física porque utiliza sus manos, su cuerpo para poder generar valor sobre lo que está haciendo, sobre la materia prima, ¿no? Pero también el médico, ¿no? El médico también genera valor su trabajo. ¿Por qué? Porque utiliza la actividad mental, los conocimientos que ha estudiado durante 10 años, ¿no? Entonces también genera valor con el uso de su intelecto, ¿no? Entonces, tanto la actividad física como la actividad mental son trabajos, ¿no? Es considerado factor trabajo. ¿Qué características tiene el trabajo? Bueno, es consciente, obviamente, porque lo hago con mi propia voluntad. Yo trabajo porque lo deseo hacer. Es penoso, sí, porque requiere un esfuerzo, definitivamente. Puede ser físico, puede ser mental, ¿no? El físico puede ser utilizando básicamente nuestras manos, por lo general, ¿no? El albañil, el carpintero, el jardinero, el mecánico, etcétera, ¿no? El estibador, etcétera, ¿no?
Y otros ejemplos que también genera un esfuerzo, pues el abogado, el ingeniero, el arquitecto, ¿no? El economista, que con conocimiento también genera valor, ¿no? Y también obviamente requiere un esfuerzo. ¿Requiere ser compensado? Definitivamente que sí. Nadie trabaja gratis, ¿no? Entonces necesita que el hombre, una persona que te genera valor, tiene que ser remunerado su trabajo, ¿no? Es inherente y persistente, sí, porque nosotros nace de nosotros. Un momento ustedes van a querer trabajar, ¿no? Primero van a tener que estudiar, formarse en una carrera específica y luego van a querer trabajar. Lo más probable es que algunos quieran trabajar y ya estén trabajando también, ¿no? Es inherente a nosotros, ¿no? Es parte de nuestra vida como seres humanos, ¿no? Generar valor, ¿no? Y ser retribuido por ello, obviamente, ¿no? ¿Qué más? El factor trabajo se puede clasificar, ¿no? En predominio de aptitudes. Puede ser manual o puede ser intelectual. Cuando hablamos de predominio de aptitudes con P, hablamos de un perfil, ¿no? De una habilidad o destreza que tiene específica esta persona, ¿ya? Ese es ser apto para un puesto, un perfil determinado. La actitud con C es otra cosa. No confunda. La actitud con C, la actitud con C es la forma como tú enfrentas un problema de buena manera y le das solución, ¿no? Por ejemplo, una persona le das una tarea y lo hace de buena forma. Por ejemplo, ustedes, sus padres le dan una tarea, ¿no? Y ustedes asumen buena disposición para hacer esa tarea y lo hacen con alegría, buscando soluciones, hacerlo rápido, hacerlo bien. Esa es buena actitud, ¿no? Pero cuando sus padres le dicen, haz esto, y lo hacen de mala manera, a veces no lo hacen bien, o lo hacen en forma no motivados, lo hacen por cumplir, esa es una mala actitud, ¿no? Acá no estamos hablando de eso, estamos hablando de aptitud con P, apto para un puesto, para un perfil determinado, ¿no? Que debe tener la persona ciertas características para cumplir una determinada profesión u oficio, ¿ya? Este predominio de aptitudes puede ser manual o intelectual. Cuando hablamos de manual, su nombre lo dice. Hablamos de manual cuando utiliza las manos, así de simple. Un trabajo manual puede ser el pintor, ¿no? Un trabajo puede ser mecánico, el estibador, el carpintero, el gasfitero, ¿no? El delivery. ¿Es un trabajo manual? Sí. Es un trabajo manual porque utiliza básicamente las extremidades, pueden ser mayormente son superiores que inferiores, pero utiliza básicamente manual su mano para poder crear valor, ¿no? Cuando hablamos de intelectual, cuando hablamos de estas personas utilizan el intelecto, utilizan un conocimiento preestablecido que han ido desarrollando, ¿no? Cuando eligieron una carrera determinada, una carrera profesional. Puede ser universitaria o puede ser técnica también, ¿no? Intelectual puede ser el abogado, ¿no? El abogado obviamente estudió 6 años, si no me equivoco, para poder ser abogado, ¿no? Y conocer las leyes, ¿no? Un médico estudió 10 años para ser médico y obviamente después especializarse en una carrera, ¿no? Son los conocimientos que han sido elaborados en todo el periodo de tiempo que han tenido para poderse generar, poder especializarse o poder brindar un servicio en medicina y la otra persona en derecho o en abogado, ¿no? Sería incoherente yo decirle a un abogado, recétale a tal persona medicina cuando no tiene idea de las medicinas. Y decirle a un médico, ¿sabes qué? Hazme una ley o asesora a una persona en derecho en un juicio de alimentos. El señor no sabe nada de leyes. Entonces, el trabajo intelectual separa básicamente las profesiones, en realidad. Las carreras universitarias, las carreras técnicas, ¿no? También, la carrera técnica puede ser también con trabajo intelectual, ¿no? Por ejemplo, si yo me dedico a evaluación de software, ¿no? O ¿qué les puedo decir? Programar máquinas de última generación. Es un trabajo más que nada técnico, ¿no? Pero necesitas conocimiento, sí. Necesitas conocimiento totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces sería un trabajo intelectual. Otro tipo de función no, ¿ha quedado claro? Si no queda claro, por favor, me avisan para yo aclarar el tema, ¿ya? Función de la empresa puede ser director o ejecutor. Director es aquella persona o grupo de personas que tienen el poder, ¿no? Que por lo general son los dueños de la empresa, dueños de la organización, ¿no? Son los que manejan, los gerentes, que toman las decisiones a nivel superior, son los que diseñan las estrategias, ¿no?
las estrategias para el buen llevar de la empresa y genere rentabilidad. En la parte ejecutora somos los empleados, ¿no? Los dependientes, prácticamente, ¿no? Los empleados que o simplemente hacemos lo que ya pensaron las personas de arriba, ¿no? Si una empresa diseñó una estrategia de ventas para poder incrementar su rentabilidad, entonces la parte ejecutora simplemente lo que va a hacer es ejecutar la estrategia. La estrategia puede ser que te vayas a todos los lugares del Perú con tu equipo de ventas para que puedan ofrecer el producto, por ejemplo, ¿no? Esa es la parte ejecutora. Por lo general, los empleados, los operarios, los obreros, todos los que están debajo de la plana directriz, que por lo general son los directores, los gerentes, los CEOs, etcétera, ¿no? ¿Cuándo vemos la relación con el empleador? Cuando puede ser la relación dependiente o independiente. ¿Cuándo hablamos de dependiente? Cuando, por ejemplo, una persona depende de una empresa, o sea, se encuentra en planilla, ¿no? Seguramente la mayoría de sus padres deben tener una relación dependiente con sus empleadores. ¿Cómo se dan cuenta que tienen una relación dependiente? Porque van todos los días a trabajar en un horario establecido de 8 a 5 de la tarde, 9 a 6 de la tarde, o en horario rotativo, ¿no? ¿Qué más? Tienen vacaciones, 30 días, le dan su CTS, compensación de tipo de servicios, eh, les dan sus gratificaciones 2 veces al año, ¿no? Tienen un seguro de vida ley, ¿no? Tienen una asignación familiar por hijo, tienen derecho a aportar a la AFP, tienen la obligación de aportar a pagar los tributos al Estado, etcétera, ¿no? Si tiene todas estas características, es un trabajador dependiente, porque tiene un horario establecido también. 48 horas a la semana puede trabajar, ¿no? Cuando hablamos de un trabajador independiente, obviamente lo contrario, pues cuando obviamente no tiene ninguna relación permanente con el empleador. Por ejemplo, una persona puede ir a trabajar, puede dar una asesoría a una empresa. Imagínate una empresa, ¿no? Una empresa Bacus, por ejemplo, ¿no? Bacus es una empresa que fabrica cerveza y busca, dentro del área, según ley, los trabajadores deben ser capacitados en seguridad y salud ocupacional, según la ley, ¿no? La nueva ley. Deben ser capacitados en ese tipo de rubro, ¿no? Seguridad y salud ocupacional. Entonces, ¿qué se va a hacer en ese caso? La empresa no tiene una persona que sea especialista en eso, porque no lo ve necesario, simplemente pide asesoría externa. Y ahí donde entra la persona, el trabajador independiente. El trabajador independiente ofrece sus servicios a Bacus, ¿no? Para poder capacitar ese personal durante una semana, por decir, ¿no? Entrega su certificado de haber estado en la capacitación, etcétera. Recibe sus 5.000 soles, 6.000 soles, lo que le haya cobrado a la empresa y se retira, ¿no? No hay ninguna relación permanente, simplemente por un periodo de tiempo, nada más. Este señor hace su trabajo, va a la empresa, organiza a los trabajadores, le da sus clases de capacitación, ¿no? De seguridad y salud ocupacional, termina la capacitación, va con el gerente, le presenta su recibo por honorarios, ¿no? El recibo por honorarios, por lo general, es lo que demuestra que es un trabajador independiente, ¿no? Le entrega sus recibos por honorarios, el señor gerente le deposita en su cuenta el dinero o le da un cheque, ¿no? Y ahí se terminó la relación, una semana, punto, y después se va el señor, ¿no? El señor no tiene derecho a seguro, no tiene derecho a una gratificación, no tiene derecho a CTS, no tiene derecho a beneficios como la asignación familiar, el seguro, etcétera, ¿no? ¿Me dejo entender? Simplemente vino a hacer un trabajo por un periodo de tiempo, se le paga por eso y se va. Ese es un trabajador independiente. Otro trabajador independiente también podría ser los informales. Los informales por lo general son trabajadores independientes, ¿no? ¿No? Mayormente en el Perú, casi el 80%, 90% de toda la parte informal son independientes en sí, independientes informales en realidad. Hay independientes que hacen su empresa pequeña, ¿no? Que son como un 15-20%, que están bajo la regulación de la ley. Pero de todo el total, el 80% son informales. ¿Quiénes son informales? Los que trabajan en la esquina, por ejemplo, vendiendo cosas, el ambulante, el que vende comidas, el que vende protectores de pantalla, todo lo que ustedes ven en la calle, el, el que
tiene un taller clandestino de ropa que no tributa al Estado. Esos son independientes, personas independientes que generan su propio negocio, ¿no? ¿Me dejo entender? Esos son trabajadores independientes. Cuando hablamos de especialización, habla ya específicamente de una oficio o profesión específica, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo sería un trabajo simple? Cuando el trabajo no genera, no hay necesidad de generar una inducción fuerte o una capacitación prolongada, que con una simple inducción de un par de días, quizás horas, ya el oficio se puede realizar. Por ejemplo, el personal de limpieza de las calles, ¿no? De la municipalidad. No necesitas un estudio específico, una carrera determinada para poder barrer las calles. Simplemente con una orientación, una pequeña capacitación o inducción de cómo poder barrer las calles en forma ordenada, ya lo aprendes rápidamente, ¿no? ¿Qué más podría ser el reciclador? ¿No? El reciclador también podría ser un trabajo simple, ¿no? Porque no hay mucha ciencia en eso, simplemente hay que ser ordenado con respecto a qué tipo de producto entra como producto reciclable, y obvio eso lo aprendes muy rápido, hasta en horas, quizás menos de una hora, ¿no? ¿Cuándo es un trabajo calificado? Un trabajo calificado es cuando sí necesitas definitivamente ser especialista en un área de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, el médico, volvemos a decir el médico. El médico tiene que haber estudiado 10 años para ser médico, si no, no puede ejercer. El ingeniero, el arquitecto, el contador, el abogado, el psicólogo, tienen que haber estudiado en una determinada institución universitaria para poder graduarse dentro de esa carrera y poder ejercer dentro de esa carrera, ¿no? No solamente es la carrera universitaria, puede ser la técnica también, ¿no? Uno puede ser un mecánico automotriz, es una persona especializada. Eso no lo aprendes en una hora, ni en 2 horas. Tienes que tender de alguna forma especializarte, ¿no? Conocer, ¿no? Me dejo entender, estudiar en un lugar donde te puedan eh, capacitar en ese tipo de tarea. No es aprender 1 hora, 2 horas, es un tiempo prolongado para que puedas aprender cómo hacer un mantenimiento a un automóvil, ¿no? ¿Me dejo entender? Ese es un trabajo calificado también. Por ejemplo, el reparador que genera un mantenimiento, o las personas que se especializan en mantenimiento de maquinaria pesada, ellos es un trabajo manual, sí, pero también calificado, porque cualquier persona no te va a hacer un mantenimiento a una maquinaria. Por ejemplo, un volquete, ¿no? O un cargador frontal, un tractor. Cualquier persona no te repara eso o no te hace un mantenimiento. Tiene que haber estudiado, ¿no? ¿Es un trabajo técnico? Sí. Manual también, pero calificado, obviamente que sí, ¿no? El chofer, ¿no? De un volquete de 100 toneladas de Caterpillar. Ese tipo de persona no es cualquier persona, no es que maneje un auto o maneje un bus. Ellos tienen que ser capacitados, de tal forma tienen que haber estudiado para poder manejar ese tipo de unidades que son tremendamente grandes, ¿no? Ese es un trabajo calificado también. ¿Es un trabajo manual? Sí, porque es un chofer. Si lo ves así, es un chofer de un camión. Pero no cualquier camión, es un camión de 100 toneladas, ¿no? Y para eso necesitas capacitación. ¿Por qué? Porque el tablero que utilizan es muy sofisticado, ¿ah? No es cualquier tablero. Yo he subido a un equipo minero y no es igual. Es bastantes botones y sistemas computarizados que tiene la unidad. No es cualquiera. Entonces cualquiera no lo maneja. Entonces, ¿es un trabajo calificado? Sí. ¿Un trabajo manual? Sí. ¿No? ¿Ok? Entonces, un trabajo puede tener varios tipos de clasificaciones, ¿ah? A veces en las preguntas en examen hacen así. En un trabajo específico, qué tipo de clasificación encuentra dentro del factor trabajo, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo un chofer minero, ¿no? Un chofer de transporte minero, dirían ustedes, bueno, ¿es un trabajo calificado? Sí. Si es especialista, es trabajo calificado. ¿Es un trabajo intelectual? Diría que no. ¿Es un trabajo manual? Sí. No, es un trabajo manual, ¿no? Un trabajo manual. ¿Es un trabajo director o ejecutor? No, es ejecutor, porque por lo general una persona que trabaja en una minera para manejar esas unidades
es obviamente ejecutora. Es una relación con el empleador. Trabajo dependiente o independiente. Dependiente, porque trabajo para una minera, pues dependo de la minera. Entonces podemos ver en ese ejemplo, ¿no? De un chofer de una unidad de transporte minera, encontrar las cuatro clasificaciones. Según aptitudes, pues es manual. Según función de la empresa, es ejecutora, porque ellos hacen la acción. Relación con el empleador es dependiente, porque dependo de una minera. Estoy en la planilla de una empresa minera. Tengo un horario de trabajo. Especialización, calificado, porque obviamente cualquiera no hace ese trabajo. ¿Me estoy dejando entender con el ejemplo? Profesor, Sí. eh, una consulta. ¿El mecánico automotriz dentro del predominio de aptitudes sería manual o intelectual? El mecánico automotriz, yo le diría que es intelectual, ¿no? ¿Por qué? Porque el mecánico automotriz estudia una carrera técnica, ¿no? Estudia una carrera técnica. Es más, existen carreras técnicas relacionadas con mecánica, ¿no? ¿Ok? Pues sería una predominio de tu intelectual, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más podría ser? Ah, Profesor, perdón. Tiene razón, joven. Es un trabajo intelectual, pero también manual, ¿ah? Porque necesitas tener conocimientos sobre una determinada área mecánica, pero también lo haces tú, a menos que no lo hagas tú, ¿no? Tú puedes tener el conocimiento, pero no lo haces, lo hace otra persona. Pero si tú lo haces, necesitas obviamente los dos, ¿no? Porque haces un trabajo manual y haces un trabajo también intelectual, porque necesitas tener conocimientos de ese tipo de unidad, ¿no? Si hablamos de un mantenimiento total del auto, eso es lo que estoy hablando, ¿ah? Yo estoy hablando de cambiar una bujía, o cambiar el aceite, o cambiar una partecita, no. Si estamos hablando de una persona que es un mantenimiento automotriz total al auto, necesitas conocimiento. Y si lo haces tú solo, sería también manual. ¿Me estoy dejando entender? ¿cómo solo, profesor? ¿Podría explicar, por favor? No lo ¿Cómo, entendí cómo, esa cómo? parte. La última parte no lo entendí. O sea que si se repara completamente el auto es intelectual, pero si hace cambio de pequeñas partes es manual, algo así. Claro, ¿por qué? Porque para cambiar, por ejemplo, una llanta, ¿necesitas un conocimiento amplio del auto? No, quizás una par de horas y lo puedes hacer. No necesitas un trabajo intelectual para eso, no necesitas una maestría para poder cambiar una llanta. No necesitas una carrera universitaria para cambiar una bujía. No necesitas una carrera, pues, espectacular para cambiar el aceite. ¿Me dejo entender a eso? Son cosas pequeñas que se puedan atender básicamente con la práctica, ¿no? Pero si vas a cambiar, hacer un mantenimiento al motor de tu auto, de un auto, o sea, vas a tener que desarmarlo y volverlo a armar, eso sí necesita un conocimiento, definitivamente que sí. Y si lo haces tú, también sería manual, porque obviamente lo haces con las manos. No sé si me estoy dejando entender en este punto. Depende de la complejidad de la actividad, sería un trabajo intelectual. Si no es compleja la actividad, es un trabajo solamente manual. ¿Me estoy dejando entender ahora? Sí, profe, gracias. Ya. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque las preguntas pueden venir de muchas formas, ¿ah? Si solamente es cambiar una bujía, una llanta, el aceite, ¿qué más? El, cosas muy básicas, ¿no? Muy básicas, ¿no? O la lámpara del parachoque, no sé. Son cosas que se pueden aprender en un periodo de corto tiempo. No necesitas un estudio 100% especializado, pero si vas a cambiar el sistema eléctrico, vas a poder hacer el mantenimiento al motor, al sistema hidráulico, sí necesitas conocimientos técnicos, de todas maneras. Entonces ahí involucra un trabajo intelectual. Y si lo haces tú, sería también un trabajo manual. ¿Ok? Entonces ahí va a depender de cómo se detalle la pregunta, ¿no? ¿Ok? Ahí hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué más? Sigamos avanzando. No sé si hay más preguntas. Si no hay más preguntas, sigamos avanzando, ¿no? Acá hay un videito de trabajador independiente y dependiente. Ahí se los dejo. Dura como 5 minutos, pero también interesante. Vamos a ir avanzando. Bueno, la productividad laboral ya la vieron ustedes un poquito la semana pasada. Básicamente es la producción obtenida sobre la cantidad de trabajo empleada. Creo que hicimos un ejemplo sobre eso. Ahora vamos a ver la evolución de los sistemas de trabajo, ¿no?
Tenemos la cooperación forzada, que vendría a ser la esclavitud y la servidumbre. Por lo general, la esclavitud en la época antigua era, las personas eran dueños de otras personas. Y la vida de esas personas no valía nada. ¿Por qué? Porque dependía de las decisiones del amo, ¿no? La servidumbre ya apareció después, en la época de la Edad Media, ¿no? Básicamente a través de los señores feudales. El siervo trabajaba la tierra, ¿no? Y el señor feudal explotaba a estos señores, a estos siervos, para que le puedan generar mayor rentabilidad a sus tierras. Si no generaban rentabilidad, simplemente este señor los botaba de sus tierras, ¿no? No tenía poder sobre su vida, pero sí sobre su trabajo, ¿no? Ya años después, ya en la cooperación libre aparecieron los gremios. Básicamente ya en al comienzo de la edad moderna, en la ciudad de Burgos, de ahí justamente viene burguesía, ¿no? Aparecieron los pequeños gremios de ciertos oficios que eran comunes. Por ejemplo, herreros, artesanos, eh, ¿qué más que puedo decir? Carniceros, ¿no? Carpinteros, etcétera, ¿no? Entonces se quedaron gremios, o sea, básicamente los oficios se fueron separando y dentro de ese gremio, de esos oficios hubo una estructura ya también jerárquica, ¿no? Por ejemplo, había un herrero que era el maestro, uno que era el oficial y uno que era el aprendiz, ¿no? Años después, ya durante la época, ya más o menos de la Revolución Francesa, aparece la libre contratación, ¿no? Donde ya el trabajador podía elegir a qué empresa podía trabajar mediante un contrato individual, ¿no? Quiere decir que yo podía elegir a qué empresa podría trabajar mediante un contrato individual en la cual el empleador se comprometía a pagarme un sueldo en tales condiciones y yo prestar mi fuerza laboral, o sea, mi fuerza mental o fuerza manual para el empleador, ¿no? La contratación colectiva ya nació después, ya cuando ya en la revolución industrial, ¿no? Ahí donde aparece la escuela marxista, ahí aparecen los sindicatos, por ejemplo, ¿no? En la contratación colectiva aparecen los sindicatos con la finalidad de poder proteger los derechos de los trabajadores y evitar el abuso de los capitalistas, básicamente aquellos que tenían el dinero, el poder sobre el trabajo de las personas, ¿no? He explicado rápidamente esto para que podamos ir a la siguiente parte. Sigamos. Las formas de trabajo atípica pueden variar, ¿no? Las formas de trabajo atípica pueden variar. Aquí podemos ver, por ejemplo, lo que es la esclavitud forzosa, ¿no? Ya sabemos muy bien que actualmente existe otra forma de esclavitud, ¿no? Y esa esclavitud es el trabajo forzoso que existe, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que muchas personas trabajan, niños que trabajan en las calles, abuelitos, ¿no? Que seguramente son coaccionados por otras personas, ¿no? Las personas que trabajan en las calles, sobre todo la trata de personas, ¿no? Sobre todo eso que vemos en todos los lugares, sobre todo la trata de personas, ¿no? Que ellos, sobre todo mujeres que tienen que trabajar, ¿no? Para poder darle dinero a unas personas que, con el fin de, entre comillas, protegerlas, les explotan, ¿no? Para que le den dinero, ¿no? Hoy vamos a ver el empleo multipartita. El empleo multipartita es una forma de explotación que se dio en la época de los 90, en la época de Fujimori, más o menos 90, 2001. Ahora ya los servicios ya no existen, ¿no? Ese empleo multipartita se daba a través de unas empresas llamadas service. Seguramente algunos habrán escuchado algo de esto, ¿no? Por lo general, cuando una empresa requiere el servicio de un trabajador, actualmente, ¿cómo se hace? La empresa simplemente pone el anuncio en el periódico, en la página de internet, ¿no? Requiriendo un personal, ¿no? Y simplemente el trabajador va a la empresa, lo evalúan, si corresponde, si tiene el perfil, lo contrata directamente a la empresa, ¿no? Empresa, trabajador, trabajador, empresa. Así funciona el flujo ahora, ¿no? Como en la época de los 90. Con la apertura de la inversión privada, porque obviamente Fujimori lo que hizo es abrir la inversión privada a todas las transnacionales, obviamente con toda esa inversión transnacional también vinieron los abusos laborales, ¿no? Y una forma de abuso laboral fue el famoso service, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la empresa cuando abría su negocio no podía, no estaba obligado a contratar a una persona directamente, sino a través de un servicio o una empresa tercera, ¿no? ¿Qué pasaba aquí? Imagínate que esta empresa es Bacus y Josto, de cervezas, ¿no? Y tienen que contratar mecánicos. Estos mecánicos, obviamente, no los voy a contratar directamente, sino a través de una empresa tercera. Esta empresa tercera service se llama, no sé, digamos, Recursos Humanos SRL o Recursos Humanos Sociedades Anónimas, ¿no? Entonces, ¿qué hacía Bacus? Bacus le entregaba el perfil,
del personal de mantenimiento que debe reclutar y debe contratar. El service, con ese perfil, convocaba a los trabajadores a través de páginas de internet, periódicos, radio, etcétera. El trabajador se presentaba al service, pasaba los exámenes, pasaba toda la parte de selección y reclutamiento y lo contrataba. ¿Pero quién lo contrataba? ¿Bacus? No, el service, ¿no? El service le contrataba, le decía, este es tu sueldo, y ahora, ¿dónde vas a trabajar? Ya te vas a Bacus a trabajar. Y automáticamente el trabajador se iba a Bacus, ¿no? Recién acá se enteraba que iba para Bacus, ¿no? Entonces, él trabajaba en Bacus, en las líneas de mantenimiento, pero no era personal de Bacus, era una persona tercera, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Imagínate que esta persona, el trabajador que ya fue contratado, ¿no? Le pasa un accidente en Bacus, en las líneas de producción, y fallece por ese tipo de trabajo. Obviamente, al fallecer dentro de la empresa, la Bacus no le va a reconocer ningún derecho laboral, porque no trabaja no está en su planilla, ¿no? No ha sido contratado por la Bacus. ¿Quién ha sido contratado? Por el service. ¿Y los servicios que hacían? Se demoraban muchísimo en pagar los beneficios sociales, en pagar la indemnización a las familias, ¿no? En realidad, le recortaba el sueldo, era mucho abuso, ¿no? Es más, si no te pasaba un accidente y renunciabas, el service te demoraba en pagar tus beneficios, ¿no? Y otra más, si Bacus le pagaba al service por trabajador 4.000 soles, el service solamente te pagaba 1.000 soles, porque eso era lo que te había prometido nada más, ¿no? Entonces, la diferencia en general era muy grande a favor de los servicios, ¿no? Era un abuso excesivo, ¿no? Obviamente que sí. Si tú fallecías dentro de la empresa, obviamente todo el peso de la ley caía sobre el service. ¿Por qué? Porque el Bacu no tenía nada que ver en el asunto. Todo dependía del service. ¿Por qué? Porque el señor estaba en la planilla del service. Obviamente ese es uno de los abusos mucho más tangibles que se vieron en la época de Fujimori, ¿no? Por eso que muchas empresas, trabajadores, hubo mucho descontento social en ese momento por el abuso de estos servicios, ¿no? Actualmente ya no existen o se han reducido muchísimo o su capacidad de acción se ha reducido bastante por nuevas leyes que se han dado, ¿no? Y ya no vemos esa tercerización, ¿no? Entonces, el trabajador, si quiero ser yo, si el banco quiere contratar a un mecánico, simplemente pone el anuncio a través de su área de recursos humanos y el trabajador va a Bacus, es evaluado y ingresa directamente al planilla de Bacus. Ya no existe el service ahí. ¿Me dejo entender? Entonces, esta es una forma de explotación, en realidad, ¿no? De explotación laboral que se dio en los 90. ¿Estamos claros acá? ¿Ok? Acá tenemos, por ejemplo, el tema de la esclavitud moderna, ¿no? Del punto 1. Otra forma típica de trabajo podría ser el empleo temporal. El empleo temporal se basa básicamente en un tiempo, ¿no? ¿Cuánto dura un trabajo? Un empleo temporal te dice, tú vas a trabajar 3 meses, ¿no? Y 3 meses trabajas. Ese es un empleo temporal. Las personas contratadas por un tema de un evento específico, por un incremento de ventas de una empresa, ¿no? Por una campaña de ventas, ¿no? Vas a trabajar 3 meses. Ese es un empleo temporal, ¿no? Otro ejemplo temporal, por ejemplo, son los programas de los que puso el Estado. Ahora el Uragui, Perú, es un programa de empleo temporal que seguramente ustedes han visto algunas personas que limpian los parques, pintan las veredas, ¿no? Personas más que nada del sexo femenino, que por lo general son personas de baja condición económica o vulnerables. Entonces el Estado le da ese empleo temporal para que puedan tener recursos económicos y puedan subsistir, ¿no? Ese es un empleo temporal. Antiguamente Ripley y Saga, en campaña de Día de la Madre, Día del Padre, contrataba personal para poder hacer ciertas tareas dentro de la empresa, pero solamente era por un mes o 2 meses nada más. Ese es un empleo temporal, ¿no? Un empleo encubierto. Un empleo encubierto es una modalidad, y empleo encubierto sí es una modalidad de abuso, ¿no? Que básicamente se da eh, por ¿no? El tema de lo que es eh, poder no reconocer los derechos laborales o beneficios sociales del trabajador. ¿Cómo funciona el empleo encubierto? En el empleo encubierto hay una empresa y de esa empresa hay una persona X que contrata a un grupo de personas, pero bajo el nombre de la persona, ¿no? O sea, hay una intermediación, un intermediario, ¿no? Imagínate esa foto que tú ves, una empresa textil.
En la empresa textil es dueño de una persona X. Entonces, esta persona, como no quiere contratar más personas para su planilla, busca una persona que le ayude a contratar más personas, pero bajo responsabilidad de él, que no esté dentro de la planilla de la empresa. Entonces, imagínate que esta persona tercera contrata a estas 3 personas que están acá, estas 3 personas, pero estas 3 personas son contratadas por el intermediario, no por la empresa, pero igual están trabajando dentro de la empresa. Entonces, ¿qué pasa? La empresa al intermediario le da el dinero para que les pague a estas personas por día, por decir, y les pagará por día su dinero de acuerdo a lo que producen, ¿no? Pero ahí esta señora no está reconocida, no tiene beneficio social, no tiene CTS, no tiene gratificación, no tiene seguro, no tiene nada. ¿Por qué? Porque no tiene una boleta o una boleta de remuneraciones que indique que trabaja para la empresa. Simplemente le paga el señor que es el intermediario. Entonces, ¿es una forma de empleo encubierto? Sí. ¿Por qué? Porque se está vulnerando los derechos laborales de esta persona, ¿no? De estas personas, a través de un intermediario que a veces puedes hacer un contrato con él, pero ese contrato no tiene validez. Un contrato laboral tiene validez cuando tú firmas el contrato y ese contrato va al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo lo sella, lo firma, lo valida y nuevamente regresa a ti. ¿No? Esa es la modalidad actual, ¿no? Tú firmas un contrato con una persona, con el empleador, el empleador lo remite al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo lo valida, lo sella, lo regresa y te da a ti una copia. Y ahí tú ves que el contrato está validado por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Pero en este caso no. Simplemente hay quizás algunos casos trato de palabra o un contrato cooperativo entre las personas y el intermediario, pero no interviene la empresa. Pero igual estás trabajando ahí, ¿no? Esa es una modalidad de trabajo encubierto o empleo encubierto. ¿Ok, jóvenes? Profesor, Sí, sería como la Service, solo que no es una empresa externa, sino correcto. un propio trabajador. Es una persona X, ¿no? Una persona X. No necesariamente un trabajador, puede ser una persona X. ¿Ah? ¿Ok? ¿Se entiende? Profesor, en la Service el que pagaba era la propia Service, pero acá en el empleo encubierto la empresa le da al intermediario y termina pagándole, pero en sí la El empresa paga. intermediario le paga. Correcto, así es. El intermediario le paga. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ese es el empleo encubierto. Eso pasaba muchísimo, este empleo encubierto pasó mucho, no sé si hace un par de años ustedes vieron todos los bloqueos de la Panamericana Sur, las agroexportadoras en Ica, todo el problema que hubo en Ica, por el lado del barrio chino, seguro escuchó las noticias, es justamente porque ahí detectaron, Sunafil detectó empleo encubierto. Había empleo multipartita y trabajo encubierto en esas empresas, ¿no? Entonces, la ley obviamente está, pero hay muchas a nivel país que se vulneran esas leyes, ¿no? Por eso hay mucho abuso laboral. Otra forma de trabajo atípico es el empleo parcial. El empleo parcial, como dice, es que trabajas menos de 8 horas, ¿no? Es un trabajo a corto tiempo. Menos de 8 horas trabajas, menos de 8 horas, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes están aquí? Justamente lo que ustedes ven, trabajas menos de 8 horas. Puede ser también las profesoras de inicial. Las profesoras de inicial trabajan 4 horas nada más. ¿Por qué? Porque los niños que son chiquititos solamente tienen clases o los cuidan de 8 a 12. Entonces, las personas, las maestras que trabajan en ese periodo, es un trabajo parcial porque trabajan menos de 8 horas, ¿no? Empleo parcial, ¿no? Deben trabajar menos del horario completo, que es 8 horas. Y bueno, aquí vamos a ver aspectos demográficos del trabajo. Sabemos que la población en edad de trabajar son de 14 a 65 años más o menos en el Perú, ¿no? Obviamente las que no están en edad de trabajar son las menos de 14 años y mayor de 65. Pero ustedes van a ver que siempre es lo contrario. Siempre hay niños trabajando y personas más de 65 años trabajando también porque son eruditos o son especialistas en una determinada actividad científica, ¿no? Dentro de la población en edad de trabajar está la PEA, la población económicamente activa, que es lo que están listos para trabajar, ¿no? Acá están los ocupados y el desempleo encubierto. En la población económicamente inactiva vamos a encontrar el inactivo pleno, el desempleo oculto. Inactivo pleno es básicamente las personas que están, ¿no? Buscan trabajar, pero no encuentran trabajo, básicamente, ¿no? No encuentran trabajo, desean trabajar, pero no encuentran, quizás no tienen el perfil adecuado, ¿no?
Y en la población económicamente activa, vamos a terminar acá, los ocupados, los adecuadamente empleados son los que tienen un trabajo 8 horas a la semana, están en planilla, tienen todos los beneficios sociales. Los subempleados puede ser el subempleado visible, que básicamente tiene el trabajo por horas, ¿no? Que básicamente trabaja por horas, ¿no? Trabaja menos horas, menos de 35 horas a la semana, y su sueldo no es muy alto tampoco, ¿no? Por ejemplo, acá podría estar el empleo parcial, ¿no? Y el subempleo invisible es que pueden trabajar 15, 20 horas, pero ganan menos del mínimo, ¿no? Menos del mínimo legal. Por ejemplo, los migrantes, ¿no? Los migrantes, como no tienen sustento de papeles, documentación, a veces el empleador abusa de ellos y los hacen trabajar 10, 11, 12 horas, pero ganan menos del mínimo, ¿no? El desempleo abierto están los cesantes y los aspirantes. Los cesantes son los que tienen experiencia, ¿no? Pero ya no encuentran trabajo, ¿no? Están ahí buscando trabajo. Y los aspirantes son los que son nuevecitos, los que recién están, tienen la voluntad, tienen todo eso, pero no tienen la experiencia, ¿no? Ese sería, a grosso modo, lo que es los aspectos demográficos del trabajo, ¿no? En realidad, en el Perú está bastante bien distribuido, ¿no? Pero sí es importante que se considere que hay muchas personas, por ejemplo, que son desempleadas, no porque quisieran, ¿no? Por ejemplo, las amas de casa, ¿no? Las amas de casa, eh, los jubilados, las personas que tienen una discapacidad permanente, ¿no? No es que no quieran, sino que simplemente no pueden trabajar, ¿no? Por otras tareas. Los estudiantes también son parte de la API. Ustedes son parte de la API porque no es que no quieran estudiar, no, perdón, no es que no quieran trabajar, sino que están estudiando, están formándose para una carrera universitaria, ¿no? Y el desempleo oculto, pues obviamente son aquellos que están, pues, que no quieren trabajar, no quieren estudiar, no quieren hacer nada, ¿no? Básicamente no tienen voluntad de hacer nada. Ese es básicamente los aspectos demográficos en el trabajo, ¿no? Dentro de lo que es la tarea de hoy, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Acá podemos ver un cuadrito donde podemos ver la población que debe trabajar de 2015, todo nacional que suma urbana y rural. Como vemos aquí, ha ido aumentando la población que debe trabajar. ¿Por qué? Porque obviamente más jóvenes entran a la edad de trabajar. Por eso que aumentan. Por eso que aumentan. ¿No? Vemos que mayormente la PEA se encuentra en la parte urbana y obviamente la rural es menor, pues, ¿no? ¿No? Y bueno, aquí le voy a dejar Profesor, las sí, usted dice que el desempleo oculto no tiene ganas de trabajar, pero acá en lo que tenemos en el material dice que comprenden las personas que teniendo deseos de trabajar no realizan búsqueda activa. a ver, ya, vamos a dividir esas dos partes, ¿ya? Ahí están las dos partes. Usted está lo que dice y está lo otro. Lo otro, lo voy a especificarlo, son los famosos ninis, ¿ya? Están dentro de ese empleo oculto. Unos están los que usted dice, los que desean trabajar pero no encuentran, y el otro que son los ninis. Los ninis son aquellas personas que no buscan trabajo, no desean trabajar, no desean estudiar, no desean hacer nada en la vida, desean ser mantenidos, ¿no? En el Perú se ha identificado algo como 5 millones de ninis. La mayor cantidad de esos ninis son jóvenes, pero no quiere decir que encontremos también casados, profesionales, ¿no? Dentro de ese rubro, ¿ya? En realidad se divide en dos partes, sino que creo que la separata no está especificado así, solamente por un lado nada más. ¿Ya? Pero los ninis es un tema que es bien común. Si desea más ampliar el tema, busquen en internet, van a encontrar más cosas ahí de lo que son los ninis. ¿Ya? ¿Está claro esa parte? ¿Ahora mejor? Sí, profe, gracias. Ya, listo, ya. Para que quede claro ahí. Sí, en realidad son los dos, hay dos brazos dentro del empleo oculto, ¿no? ¿Qué más? Bueno, seguimos aquí. Les dejo las horas, perdón, las claves para que ustedes lo puedan revisar. ¿Ya? Muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan buenos días.